Aclaraciones alma hablante de un SG barra autoridad con conciencia propia voz de SG escuchable barra autoridad interesante. Pensamiento guión inicio de diálogo, acción entre los diálogos y barra o murmullos. 1,2 etc. Aclaración al final del capítulo, aparecerán en el orden que aparecieron en el capítulo. En negritas y con línea de subrayado. Técnicas como drive de descargo de responsabilidad. Yo no soy dueño de Devil May Cry, Xchol de XD, Slash Dog, y barra o ninguna otra franquicia, sus derechos pertenecen a sus respectivos autores. Capcom, Itsuno, Eiichi y Ishigumi. Esta historia tiene únicamente propósitos recreacionales, sin fines de lucro título. La espada robada por el ladrón del fuego, 1, vamos. Entra. Tarde en la noche, Tony finalmente había llegado al lugar seguro del que Natsume había hablado, un edificio de apartamentos. Lo que él había imaginado era un lugar separado de las zonas urbanas, como un escondite en el bosque, pero resultó ser en realidad un lugar a unos 10 minutos de la estación más cercana justo después de cruzar la frontera de Ciudad Kuo, con la ciudad vecina colindante. La apariencia también era la de un edificio común, pero, mientras Anthony aún sentía un toque de incertidumbre sobre si estaban realmente a salvo de algún ataque en un lugar como este, fue invitado a un apartamento particular. Allí adentro había sillas, un televisor, un reproductor de DVD, una modesta habitación de estantes, etc. Y señalando con el dedo a la chica pelirroja, Natsume habló de nuevo. Esta chica es Lucía. Como una de los residentes que viven en este escondite, ella es nuestra aliada por el momento. Al oírla, la chica de piel bronceada, Lucía, se inclinó y dijo: por favor, cuida de mí. Ella los había alcanzado poco después de que los interceptara en aquella calle, probablemente luego de haber acabado rápidamente con aquella horda de monstruos demoníacos. Dicho sea de paso, por momentos Lucía seguía enfocando a Anthony con unos ojos llenos de emociones complejas, pero el muchacho distraído por su exquisita belleza extranjera, seguía sin notarlo. Después de terminar ese ligero saludo, con un sonido susurrante, Natsume comenzó a buscar en los estantes que estaban en la habitación. Bueno, entonces, en primer lugar, tú busca información. Natsume, habiendo dicho eso, removió cierto DVD y lo introdujo en el reproductor. Entonces, el Kusanagi le inquirió a Natsume. Hey, ¿eso es lo que habías estado buscando desde que llegamos? Es con el fin de reafirmar las circunstancias entre tú y Natsume. La respuesta fue dada por la chica pelirroja, Lucía. Luego de perderse una última vez en su belleza cuando pensó en que las expresiones y cara que ponía al verla lo iban a hacer parecer un tonto, el Kusanagi sacudió la cabeza y calmó su palpitante corazón, para después enfocar su atención en lo verdaderamente importante. Él comenzó a mirar fijamente el vídeo que había aparecido en la pantalla una vez que Natsume colocó el DVD. En la televisión se estaba transmitiendo la videograbación del programa de las noticias que hablaba sobre el gran accidente del crucero. Al verlo, el muchacho hizo muecas de disgusto y tristeza combinadas con unas cejas elevadas que expresaban su confusión. No entendía por qué Natsume le quería mostrar tal grabación, pues no había algo que no supiera sobre el accidente del Celestial Aloha, que durante los últimos 3 meses, había sido la mayor carga en su vida. El vídeo no tenía sonido, pero Natsume aún así también mostró una mirada complicada. Allí Tony se dio cuenta que ella también había estado sufriendo estos 3 meses, llevando una herida mental por la pérdida de sus compañeros. Ey, ¿por qué? Cuando no pudo aguantar más su confusión, el Kusanagi iba a realizarle una pregunta a la pelicastaña, pero en ese momento el vídeo cambió. Lo que la pantalla mostraba ahora era algún lugar de la ciudad. En el vídeo, similar a esos tomados con una cámara casera, se veía un grupo de hombres y mujeres, principalmente compuesto por jóvenes, pero con uno que otro adulto apareciéndose en la escena. Anthony continuó mirando con sus cejas fruncidas. Esos son Sorimachi y Takagi. Dicho eso, Tony se quedó sin palabras, pues grupos de jóvenes estaban siendo mostrados sucesivamente, y había muchas caras que logró reconocer. Se mostraban muchos adolescentes, quizás eran 50 o 100. El vídeo mostraba gente que, hasta el momento, Anthony creía desaparecida. Sin embargo, el tiempo mostrado en el vídeo era un número digital indicando un periodo en julio, hace solo un mes atrás, los 233 estudiantes de la preparatoria Ryukyu de los cuales se seguía diciendo que están desaparecidos. En realidad, las oportunidades de supervivencia prácticamente eran nulas. Pero, en el vídeo enfrente de él, todos cuyo paradero era desconocido estaban vivos y activos. Pero él no entendía la razón por la que llevaban monstruos, o cuál era la razón de que ellos fueran su objetivo. Ellos, todos ellos siguen con vida, entonces, no solo mis compañeros de clase, sino ellas también.
Tony, desde lo más profundo de su alma, podía sentir un atisbo de alivio luego de haber meditado un poco la información captada con este vídeo. Sentía cómo poco a poco su corazón roto comenzaba a sanar. Pero ese débil sentimiento desapareció con el siguiente vídeo, ya que otros compañeros se mostraron llevando una gran variedad de monstruos diferentes, al igual que el sapo, la araña, el hombre cabra y el mono que acababa de conocer. Algunas de esas criaturas parecían enormes insectos como polillas y mantis, y también había monstruos tan grandes que era difícil determinar su tamaño, siendo algunos con apariencias distorsionadas, y otros con características humanoides. Incluso algunos de ellos parecían llevar hachas, hoces, tijeras gigantes u otras armas diversas, eran monstruos como de película o videojuegos. Ellos estiraban sus enormes lenguas, extendían tentáculos de sus cuerpos, excretaban cantidades colosales de saliva, desaparecían en las sombras, atravesaban las paredes como si fueran intangibles, liberaban hielo, fuego, relámpagos. Aunque el vídeo no tenía sonido, la apariencia, además de desconcertante, era trágica, ya que los monstruos insaciables devoraron criaturas vivas a su paso en algunas grabaciones. La sangre goteaba desde los bordes de la boca de los monstruos cuando consumían animales u otros seres humanos. Incluso si ya había visto lo que había visto, y vivido lo que ya había vivido, Tony no estaba preparado para tales escenas repentinas llenas de crueldad. Él mordió su labio, teniendo una desagradable sensación de vómito en su garganta al mirar el vídeo. Sin su espada, y sin la adrenalina de la batalla corriendo por sus venas, al ver a personas inocentes siendo las víctimas de aquellas criaturas, llenó al muchacho de emociones demasiado complejas. Natsume, quien ya había visto el vídeo antes, fue incapaz de mirar directamente la escena. Después de eso, la explicación de Natsume comenzó a mezclarse con el vídeo. El contenido era la ecología de los monstruos y cómo lidiar con ellos. Aunque su cabeza se sentía extraña, el Kusanagi mantuvo su cordura, y, con una expresión mansa, procedió a llenar su cabeza con la información. Esto es lo que Tony entendió: estas criaturas eran monstruos demoníacos con habilidades especiales aterradoras y capacidades físicas altas. Pero a pesar de las palabras monstruo demoníaco, Natsume no fue muy clara en el hecho de si se trataban de demonios descritos en los mitos o historias de terror u otro tipo de criaturas. Cuando Tony preguntó, la muchacha le dijo lo siguiente. El gobernador tampoco fue claro en ese sentido. Solo sé que son monstruos creados para ser avatares de nuestros compañeros. ¿Quién era el gobernador? El Kusanagi decidió dejar esa pregunta para después, y siguió escuchando a la pelicastaña. Dicho sea de paso, cuando a Lucía le hicieron esa misma pregunta ulteriormente, respondió con un: yo tampoco conozco todos los detalles acerca de esas criaturas, así que ella siguió describiéndolos como monstruos mientras hablaba. Natsume siguió con su narración. Contó que para la mayoría de ellos, un pequeño ataque no era suficiente para matarlos. En la mayoría de las ocasiones, para exterminarlos, debían atravesar sus tórax, despedazarlos por completo o destruir sus cabezas. Sus debilidades no eran muy diferentes a las de los demás seres vivos, pero muchos de ellos tenían características inusuales que dificultaban su exterminio, como por ejemplo el hecho de que eran más resistentes que las bestias ordinarias. Aunado a eso, tenían otra característica especial un tanto problemática. Una vez que hayan memorizado el olor de la sangre de su presa, podían transmitir el conocimiento de esa esencia a sus compañeros. Con Tony esto había sucedido cuando el Utsusemi manejado por su amigo Issei cortó su mejilla. Aparentemente, parecía haber memorizado el olor de su sangre, por lo que los Utsusemi lo buscaron oliendo el rastro de su esencia que ya había sido memorizada, y de esa forma, lo atacaron en su casa. Como había escuchado, Natsume también fue atacada en su casa, y le dijo que había terminado aquí, en este lugar. Este complejo de apartamentos se encontraba en las afueras de la ciudad, lo que hacía que fuera un lugar que los Utsusemi no podían encontrar tan fácilmente por esa razón, y porque aparentemente su dueño estaba usando alguna clase de poder misterioso para que pasara desapercibido. Este vídeo documentado se ha mantenido oculto de gente como nosotros. Son los estudiantes de tercer año de la secundaria y preparatoria Ryukyū que se perdieron en el accidente marítimo, nuestros compañeros. Y ahora, ellos estaban controlando monstruos. Junto a su monstruo ellos son llamados Utsusemi, Natsume enunció con indiferencia, y entonces fue el turno de Lucía para hablar. Por Utsusemi, nos referimos a cosas como imitaciones creadas por cierta organización existente en este país. Ellos están siendo manipulados por esta organización. Puedes pensar en ellos como la imitación de los seres humanos poco comunes con capacidades supernaturales que tienen desde su nacimiento, personas que nacen con poderes especiales de manera natural. Estas personas reciben el nombre de Nefilim.
Ajá, en la situación actual realmente no había nada que decir. En lo que asentía con la cabeza con una actitud incrédula, Tony pensó nuevamente que era una historia ridícula. ¿Poderes supernaturales para controlar monstruos? ¿Creados por una organización en algún lugar de Japón? Seguía pareciéndole una historia sacada de un manga o una película de ficción. Si no fuera porque lo había experimentado, seguramente no habría creído eso, y le habría de dicho a la persona que le contara esto, que visitara a un psicólogo lo más pronto posible, o que se dejara internar en un psiquiátrico, pero al mirar nuevamente la funda de la guitarra que contenía aquella espada, y al libro mágico guardado en su bolso de tablet, las circunstancias se aseguraron de hacer que Tony reconfirmara su situación actual y aceptara lo que sucedía. Natsume siguió hablando en lo que el Kusanagi ordenaba sus ideas: los Utsusemi, sus cuerpos solo son capaces de funcionar en conjunto. Y hay aproximadamente 240 de esos cuerpos, los de nuestros compañeros que participaron en el viaje, y los de los profesores supervivientes, sin ninguna duda. La peli castaña, afirmó para Tony, quien se quedó otra vez sin palabras, pues eso significaba lo que ya están pensando, y regresaron a Japón con el fin de matar a los estudiantes sobrevivientes, a ti y mí. Ni siquiera yo hago bromas tan pesadas. No me jodas, Natsume. Tony reprochó con gran furia y consternación. Era natural, por supuesto. Debido a que no solo le habían puesto en la mira a los estudiantes que se han convertido en monstruos, sino que significaba que su hermana, su mejor amiga, y su madre probablemente estarían también tras su cabeza, y eso era algo que no pudo asimilar fácilmente. Imaginarlas a ellas con la hostilidad que albergaban aquellas criaturas, con su sed de sangre increíble, la evidencia era que sin duda sus compañeros habían venido a matarlo personalmente, pero el hecho de que esas personas preciadas para él también estuvieran involucradas, era inaceptable. Suspiro. Luego de un suspiro pesado, Natsume esperó a que el Kusanagi se calmara un poco al haber entendido sus sentimientos, y entonces prosiguió: sabes que no tengo ninguna intención de mentirte, o de jugarte una broma. No hay duda de que seguiremos siendo su objetivo en el futuro. Nos han puesto en la mira ya que sobrevivimos por no participar en el viaje. Es debido a que la organización que los está manipulando desde atrás desea obtenernos de cualquier modo. Natsume esperó un poco a que el pelinegro digiriera la nueva información que pronto le sacaría una pregunta confusa. Espera un momento, ¿por qué demonios somos su objetivo? Dicho eso, con cautela el Kusanagi miró los artefactos místicos que había traído consigo, nuevamente. Mi grifón y la espada más el libro de Kusanagi-kun son cosas que son completamente diferentes a los monstruos que los acompañan. Mirando a su halcón en la habitación, la peli castaña le dio a entender la razón. Y acto seguido, Lucía se encargaría de aclararle la situación un poco más. Ella, Beryl-chan, es una de estas personas con habilidades especiales de las que te hable, es una Nefilim, al igual que tú. Los Nefilim nacen con tesoros sagrados. Estos tesoros son llamados Sacred Gears. Por así decirlo, son poderes inusuales. Sin embargo, estos son naturales, tú naciste con ese poder. Tampoco es una cosa tan rara. Muchas personas a lo largo de la historia, así como hoy en día varios atletas exitosos, han poseído, sin saberlo, tal poder. Sin embargo, es necesario que posean cierta cantidad de capacidad para que puedan despertar y utilizar sus poderes. Con indiferencia, la pelirroja siguió agregando más información. Para decirlo a mayor detalle, ese libro, la espada y la criatura con la que cuenta Beryl, nacieron con la clasificación de Sacred Gears, pero incluso los Sacred Gears tienen diferentes formas y tipo de manifestaciones. El de Beryl es un Sacred Gear de tipo avatar independiente, que le permite manifestar una bestia especial que cumplirá sus órdenes y la protegerá de peligros. Los Utsusemi son imitaciones artificiales de estos Sacred Gears. Por otro lado, tu Sacred Gear parece ser uno de tipo armamento, que te permite invocar objetos mágicos, y utilizar sus poderes para defenderte, y esa organización también parece considerar tu Sacred Gear como algo de lo que deben hacerse cargo. Palabras ininteligibles estaban siendo escuchadas unas tras otras, por lo que el cerebro de Tony estaba al borde de reventar. ¿Magia? ¿Tesoros sagrados? Sacred Gears. ¿Eso es lo que su espada, el libro y el águila de Natsume son? ¿Y los monstruos que nos atacan, son copias del Sacred Gear de esta chica? Pese a todas las interrogantes formándose en la cabeza del Kusanagi que se manifestaron en un rostro lleno de una expresión confusa, Natsume continuó con la historia sin sentido. Verás, la organización que usa los Utsusemi desea obtener nuestros poderes por cualquier medio. Nuestras habilidades, que ellos jamás podrán obtener por destino, por alguna razón son absolutamente necesarias para ellos. Para ello, ejercieron influencia sobre ese viaje para así hacer uso de los estudiantes de la secundaria y preparatoria Ryukuru, haciéndoles desaparecer.
Parece que creen que un cambio en las circunstancias será bueno para ellos. Me pregunto si están pensando que podrían tentarnos a ser cuidadosos. Y los que están siendo manipulados, son aquellos que nos han estado atacando. Ey, ¿cómo que parece? ¿Qué quieres decir con todas esas cosas? Natsume-san, ¿quién te dijo estas cosas? Aún bastante confundido, Anthony le inquirió a Natsume, quien ya estaba quitando el DVD que habían visto. Ella con el DVD en una mano, no tardó en responderle. Me lo dijo la persona que me dio esto. Ese supuesto gobernador general que mencioné anteriormente. Cuando recibí este vídeo, el cual acabo de enseñarle a Kusanagi-kun, también recibí una explicación. Tras haber oído y recordado todo eso, Natsume, al igual que Anthony, no podían ocultar su agitación. En ese momento, el Kusanagi se dio cuenta que la pelicastaña estaba sufriendo casi tanto como él, habiendo sufrido cosas inaceptables, tales como no estar preparada para ataques sucesivos de los Utsusemi. Pero pese a su agitación, Natsume controló su temblorosa voz, y prosiguió. Además, recibí 3 huevos de ese gobernador general. Uno era para mí, y otro para Kusanagi-kun. Yo soy la oficial a cargo de entregar esos huevos. Para hacer tales trabajos, me pregunto, ¿así que ese tipo te los dio? ¿Qué clase de persona extraña y ridícula es él? Ese supuesto gobernador general. Ante la pregunta curiosa y con falta de delicadeza de Tony, Natsume agitó su cabeza. Aún no lo sé. Parece que Lucía y los otros residentes viviendo aquí son conscientes de su existencia, pero la identidad del gobernador general ha sido mantenida como un secreto. Sin embargo, me dijeron que Kusanagi-kun y yo seríamos capaces de conocerlo una vez que haya entregado el último huevo. Vale, como sea, solo fingiré que de repente caí en el típico isekai lleno de monstruos y muerte, o que me volví loco por la muerte de mi familia y me tienen drogado en un manicomio, mientras se sujetaba con una mano su sien, y con la otra su cabeza al tener un pequeño dolor de cabeza tras asimilar toda la historia sin sentido que acababa de escuchar. El Kusanagi preguntó, luego de murmurar unas palabras para sí mismo, acerca de otra de las cosas que lo tenían bastante confundido. Ah, sí, por cierto, me he estado preguntando. ¿Qué fue exactamente ese huevo? Natsume le respondió alegremente y sin dudar. Es una manifestación en nuevo de un Sacred Gear. Mi Grifon-chan nació de un huevo. Dijo algo acerca de que era como una habilidad de dispositivo de activación para mi avatar. El gobernador general hace ese tipo de investigaciones. Quiero decir, que un pájaro y una tarántula de fuego nazcan de huevos es algo normal, pero que lo hagan siendo enormes, y con habilidades, es sorprendente. ¿Verdad? Oh. Vale, aunque yo sigo sin entender por qué ese huevo logró que invocara esas cosas. Un momento, ¿dijiste tarántula de fuego? A la respuesta de Natsume, Tony expresó las dudas que aún tenía en lo que se le quedó mirando al libro y a aquella funda de guitarra que guardaba su espada. Ya le había contado a ella, y a Lucía, que estas cosas no nacieron del huevo, por lo que no entendía qué estaba pasando. ¿Podría tener eso algún tipo de significado? Sigo sin entender bien por qué sucedió tal cosa. Como te había dicho antes, tal vez despertó tus propios poderes, aunque no sé de qué manera, un huevo que provocó que aparecieran un libro y una espada. ¡Qué loco! La pelirroja tomó la palabra en esta ocasión y habló de manera elocuente, justo cuando Natsume expresó su sorpresa cuando se quedó sin explicación. Dicho sea de paso, a ellas no pareció importarles responder su duda con respecto a la tarántula. Esta es solo una suposición. Ya que es un dispositivo de activación para despertar Sacred Gears de tipo avatar independiente, puede que en tu caso haya servido para dar ese empuje que necesitabas para despertar tu propio Sacred Gear, aunque, sería mejor que esa duda se la preguntaras directamente al gobernador general. Nadie sabe más de estos tesoros sagrados que esa persona. En todo caso, Grifón, Natsume, quien estaba acariciando suavemente la cabeza de Grifón, el cual estaba postrado en la parte posterior de una silla, regresó a la conversación para recalcar otro dato importante. Esta águila me ha ayudado muchas veces. Además, ese gobernador general dijo que era la única cosa con la que podía ayudarnos. Mi ave, y tus armas, responderán a cualquier peligro que nos aceche. Es el destino de aquellos que poseen una Sacred Gear. Oh, esa fue la cara que el Kusanagi puso cuando intentó comprender todo lo anterior. Sin duda era una historia poco razonable. El corazón y la mente de Tony se llenó de frustración ya que no tenía a ningún lugar a dónde ir, de melancolía e ira por la situación de sus amigos y seres queridos, y de más desconcierto del que ya tenía antes de entrar a este departamento. Todo eso significaba que, tanto él como Natsume, poseían poderes sobrenaturales, y una cierta organización salida de quién sabe dónde en este país, deseaba sus poderes, por lo que atacó el crucero de lujo en medio del viaje de estudios.
Sin embargo, como ellos no estaban a bordo del crucero, fueron sus compañeros y su familia quienes recibieron el daño previsto para ellos, mientras que los marineros que no tenían relación alguna con ellos perdieron la vida, junto con las personas de esta ciudad y sus alrededores que estaban siendo asesinadas por los monstruos. ¿Fue gracias a ellos? No, gracias a él, que tanto sacrificio fue traído a este mundo. Era su culpa que Issei, su compañero de clase, Rias y su familia fueran sus cautivos y que estuvieran siendo manipulados /as. Por otro lado, ¿podrían ser considerados todavía como vivos? Madre, hermana, Rias, ¿están vivas? Cuando ese último pensamiento pasó con su cabeza, la mecha de la vela de una esperanza que pensó imposible, de repente fue encendida, y entonces preguntó lentamente lo siguiente, pues la respuesta que recibiera podría significar más esperanza o desesperación. Chicas, solo hay una cosa que me gustaría preguntarles, ¿los maestros sobrevivientes y nuestros compañeros de la escuela siguen vivos? ¿Incluso los invitados de diferentes grados escolares? Para ser más específico, la profesora Saeko, la estudiante de último grado de primaria, Shizuka, y la estudiante de segundo año de secundaria, Rias, ¿ellas tienen posibilidades de estar vivas? Más allá de no poder consentir que sus compañeros de clase fueran convertidos en Utsusemi, que sus seres más queridos estuvieran siendo utilizados con el fin de comandar monstruos, era horrible, y aún más inaceptable, también se sentía culpable, pues ellas fueron arrebatadas por esa gente desconocida, y su existencia había sido convertida en las acompañantes de un monstruo. Tras un breve silencio que para Antoni pareció eterno, Natsume le respondió al serio pelinegro, en lo que sonreía ampliamente. Sí, están vivos. De hecho, incluso mi mejor amiga ahora es un Utsusemi, pero definitivamente está viva, y... Al escuchar esas palabras, Tony se emocionó extremadamente en su corazón. Están vivas, mi familia y Rias también están vivas. No importa en qué condición estén, ellas no están muertas. Un tremendo sentimiento de vitalidad y energía brotaba desde el fondo del espíritu del muchacho. Hasta hace algún tiempo, tener una serie de incidentes irrazonables y el miedo a los monstruos había dominado su espíritu, pero ahora era capaz de entender que había una posibilidad de volver a verlas no solo a ellas, sino al resto de sus amigos, y, aunque no lo entendiera del todo, aquellos poderes sobrenaturales que se le habían brindado por alguna razón, podían traerlas de vuelta. Sí, ese cuerpo con capacidades ridículas, esa espada, y ese libro, podían lograrlo. Él sentía que era posible mientras miraba su mano que se cerró en un puño fuertemente. Finalmente una pequeña luz de esperanza se encendió en su corazón. Al pensar en todo lo anterior de forma rápida debido a la inesperada y grata sorpresa, comenzó a pensar lo siguiente con bastante profundidad: ¿habrá alguna manera de revertir el proceso? ¿De devolverles a su estado original? ¿De evitar que los sigan controlando? Natsume continuó hablando mientras veía el rostro del Kusanagi, que estaba iluminado con pasión. Bien, solo hemos hablado acerca del cambio, ¿no formarás equipo conmigo?, propuso ella mientras sonreía. Haz equipo conmigo. Y, unidos, vamos a vencer a la organización detrás de los Utsusemi. Además, ¿no es peligroso estar solo? ¿Contra más de 200 personas? Ni siquiera hay 10 de nosotros que sobrevivieron por no participar en el viaje escolar. Es un cálculo simple. Eso da más de 20 por cada individuo. Si actuamos mal, no sabemos si habrá más. Si actuamos mal, ¿en qué? ¿No es desconocido cuánta gente puede ser capturada de nosotros los sobrevivientes? Abruptamente, Natsume dijo algo aterrador que dejó bastante pensativo al Kusanagi, pero no más de lo que lo dejaría en su siguiente enunciado. A decir verdad, no sabía si debía pelear en contra mi compañera de clase, debido a que soy cercana a esa chica, debido a que ella me agrada. Pase lo que pase, dudaré cuando aparezca delante de mí. Antoni podía sentir el dolor a través del tono de la piel castaña, y lo entendió perfectamente. ¿Él sería capaz de pelear con aquellas 3 personas valiosas para él si se diera el caso? Por supuesto que sus manos temblarían y su cuerpo y mente se llenarían de dudas al tenerlas enfrente como enemigos. ¿Qué debería hacer si eso llegase a suceder? Independientemente de lo que pensara, Natsume le siguió contando su plan. De los 2 que me estaban atacando, la de anteojos era mi mejor amiga. Desde el comienzo de la escuela secundaria, siempre he estado junto a esa amiga. Sin embargo, apuntó a matarme sin ninguna duda. Una y otra vez grité que se detuviera, pero estaba llena hasta el borde con un impulso asesino. Luego, cuando el gobernador general me informó sobre la serie de circunstancias, quedó claro que algo nació dentro de mí y esa chica aún está viva. Si están vivos, puedo salvarlos. Ahora los pensamientos de Kusanagi-kun deben haber llegado a la misma conclusión, ¿no es así? Pese al miedo de batallar con su amiga, Natsume declaró su decisión para luchar contra esos compañeros de clase.
Tony observó los ojos de Natsume y a diferencia de cuando bromeaba, ella expresaba un semblante de seriedad cuya fuerza estaba transmitiéndose desde sus pupilas. Dada la situación actual, dos personas se sentirían más tranquilas juntas que estando solas, en especial dos jóvenes que de la noche a la mañana se habían introducido a un mundo desconocido y terrorífico. Era un buen paso para obtener un pequeño componente de victoria. De pronto, el Kusanagi dirigió su mirada a sus artefactos, uno sobre una mesa en aquella funda, y el otro a un lado suyo siendo cargado en su bolsa. La espada y el libro que eran capaces de cortar con facilidad a los monstruos y de absorber mágicamente el fuego, y tal vez guardaba más secretos, eso junto con la ridícula fuerza y sentidos que ahora poseía, lo llenaban de la confianza suficiente para embarcarse a lo desconocido, incluso sentía que podía lograrlo solo, sin ayuda, casi todo su espíritu rebelde palpitaba, como si le dijera que saliera inmediatamente de la habitación para ponerse a pelear con los Usutsemi hasta el cansancio, hasta que le devolvieran a su familia y a su mejor amiga, pero si hacía eso, no sabría por dónde empezar. Analizó que pelear con los monstruos él solo, únicamente aliviarían sus deseos de venganza, y la culpa que sentía por haberlas llevado a aquella desgracia, pero nada más. Por el momento, caminar solo hacia los enemigos no le darían más pistas sobre cómo traer de vuelta a sus seres queridos, por lo que considerar a Natsume como aliada, y vivir en esta casa temporalmente, por el momento se convirtieron en sus mejores opciones para obtener aquel rayo de esperanza en esta extraña situación. Por cualquier medio, obtendría la fuerza para cambiar la situación actual, se aferraría a la creencia de que sería capaz de lograrlo cuando abrió nuevamente sus labios. Los salvaré, a todos. Él inhaló profundamente, y apretó sus puños fuertemente antes de volver a enunciar su convicción. A mi madre, a mi hermana, a mi mejor amiga, y a mis compañeros, a todos. La declaración de Antoni era fuerte. Resolución y determinación nacieron de su mente y se expandieron por todo su cuerpo cuando su objetivo fue decidido. Por ejemplo, incluso si un compañero lo atacase, él no dudaría en vencerlo, incluso si ellas aparecían y trataban de matarlo, las derrotaría y una vez inconscientes, las recuperaría a cualquier precio. Él creía que esa era la única manera de salvarlos /as. Eso probablemente llegaría a pasar, pero no importa que, todo lo que le ha sido robado sería devuelto. Sí. Natsume tenía un aspecto realmente sorprendido. Tal vez fue debido a la inesperada respuesta. Acercándose velozmente, se dirigió a confirmar el rostro del Kusanagi. Gracias. En serio, en serio. Repetidamente agitó la mano del pelinegro mano arriba y abajo en un fuerte apretón de manos. Bueno, después de todo, te debo una. Si no hubieras venido a ayudarme, creo que ya estaría dentro del estómago de ese lagarto. Ni siquiera podría estar pensando en que me volví loco al escuchar las palabras irónicas pero sinceras de Antoni. El rostro de Natsume se iluminó con una sonrisa mientras hacía una pose de emoción. Bien dicho, entonces, vayamos por nuestro cuarto, camarada. ¿Cuarto? Desconcertado, Tony le inquirió a Natsume, quien apuntó con su índice a la chica pelirroja cuando respondió. Correcto, Lucía también es una aliada. Y todo ese personal de apoyo del gobernador general. A pesar de que todos en este edificio tienen circunstancias especiales, no es que todos sean malas personas. Posteriormente, también voy a presentarte a otro aliado. Sin embargo, es solo un mocoso impertinente. Y luego, resta una persona, el joven al que le entregué el último huevo. También es del grupo de sobrevivientes de la preparatoria Ryukyu. Inexpresiva, Lucía levantó su mano y dijo, mis mejores deseos. Por el momento, les ayudaré como una Devil Hunter. ¿Devil Hunter? ¿Una cazadora de demonios? A partir de la declaración de Lucía, la imagen de la lanza de luz que destruyó a aquel monstruo antes en el camino, pasó por la mente del Kusanagi. Cuando Tony no tuvo más remedio que inclinar la cabeza en confusión al no saber si estaba diciéndolo literalmente o solo como una referencia y o broma, la encantadora Natsume declaró. Entonces, nuestra siguiente acción está decidida. ¿Siguiente acción? ¿Qué tienes en mente? Ahora vamos a reunirnos con el joven al que le entregué uno de los huevos. Ese joven también se mudó temporalmente a este escondite temporal, pero él fue a dar una vuelta afuera por alguna razón. Aunque bueno, considerando que los demás estudiantes también sobrevivieron, se siente extraño ser considerados sobrevivientes. ¿De quién estás hablando? A la murmurante Natsume, Tony preguntó con curiosidad. Es Kouki Samejima. De todos modos, hagamos de este edificio de apartamentos un cuartel general. Kouki, me suena familiar ese nombre. Espera. El salvaje de pelo oxigenado. Samejima Kouki. Antoni estaba sorprendido de oír ese nombre, pues no solo era un nombre que no hubiese escuchado antes, sino también era un conocido suyo.
Un chico que era uno de los delincuentes de la preparatoria Ryukuru, y uno de los bravucones que el Kusanagi tuvo que enfrentar en aquella escuela en el pasado. No sabía si era un sueño o una visión, más bien, parecía un recuerdo que se aferraba firmemente a él. Bueno, ¿es posible lo que te acabo de pedir? Si lo que dices es cierto, la sangre que habita dentro de él, nunca le permitirá tener una vida normal. Está condenado a ser perseguido por ellos, condenado a una vida de lucha, su mundo cambiará completamente tarde o temprano, incluso con ese método. Lo sabes, ¿verdad, Sae? Solo responde a mi pregunta. Caray, tan terca como siempre, suspiro, sí, en teoría, ese grimorio puede ser usado de esa forma. Pero la investigación de los tesoros artificiales con artefactos en el nivel de las deidades, aún está lejos de ser perfecta. Justo como lo deseas, estaría restringido de muchas maneras, y su presencia especial quedaría oculta de ellos, pero ese armamento no sería capaz de usar el balance Breaker, además se podrían perder capacidades del libro en el proceso, sin mencionar la autoridad que robaste. Aquel sello en Tokio también podría debilitarse. Y por otro lado, su personalidad y espíritu, podrían resultar dañados en el proceso. ¿Aún así quieres hacerlo? Entiendo. Entonces lo único que tienes que hacer, es no fallar. No necesito que sea perfecto, o que lo utilice para pelear, solo quiero que cumpla con ese objetivo básico. Esos horribles recuerdos también deben desvanecerse. ¿Puedes hacerlo, o no? Ja. Con tiempo, y suficientes datos, hay pocas cosas que no pueda lograr, pero estás colocando estándares muy altos, como siempre suspiro porque no mejor se lo dejas a alguien más. ¿Por qué te tomas tantas molestias? En nuestra organización podríamos, ni siquiera lo pienses. Después de lo que pasó con Shuri, ¿aún te atreves a hacer esa sugerencia? Caray, suspiro profundo, ya te lo había explicado, no me hagas repetirte, eso es un tema aparte. Más importante aún, no pienso dejar que crezca en un mundo sin sol, luna y estrellas, rodeado de cuervos de mal agüero. Tampoco quiero escuchar más preguntas o sugerencias. Tan solo cumple mi petición, no puedes negarte a hacerlo. Me debes a mí, no, no solo a mí, al igual que Suou, ese tío indigno, le debes mucho a las mujeres del clan Imejima. Dos personas conversaban con cierto grado de tensión en algún lugar determinado, una de ellas era su madre, Saeko, quien conversaba con una persona extraña, no más extraña que la plática que tenía con ella, cuyos temas no entendía en lo absoluto. Esta escena, parecía que ocurrió durante su infancia. Luego de terminar 7 horas en la escuela primaria, había viajado junto a su madre a algunas ruinas en el pueblo vecino para jugar, pretendiendo que tenía aventuras con ella. Bajo el cielo invernal de enero, cuando la nieve apenas se había comenzado a acumular, esa persona extraña con la que hablaba su madre terminaría apareciendo de un momento a otro ante el pequeño. Caminando desde el interior del bosque, hasta el claro en donde se encontraban, se apareció un ángel negro. Para ser específicos, el hombre tenía alas negras que crecían de su espalda. El ángel negro parecía tener la edad de su madre o, quizás, un poco mayor. El hombre alado se detuvo, y entonces su madre, quien no parecía demasiado impresionada por su apariencia, le dirigió una cantidad sustanciable de palabras durante algún tiempo. Mientras tanto, por órdenes de su madre, el pequeño siguió jugando en las ruinas, en los que les ponía atención de vez en cuando. El pequeño Tony quedó bastante decepcionado cuando su madre le dijo que a ese hombre le gustaba disfrazarse, y que no se trataba de ningún ángel. Pasado un rato, cuando pareció que su madre y esa persona no tenían más que decirse, el ángel de cabello negro y flequillo rubio, se le acercó para después inclinarse, de modo de que quedaron al mismo nivel, y dijo: Bien, parece ser que tu vida será sencilla por algún tiempo, pese a que tienes algo muy especial, para cumplir el deseo egoísta de Sae. Por ahora, ¿no sería mejor que desapareciera? Después de todo, tú, colocando un dedo en el pecho del muchacho, continuó, de entre todos los linajes, el tuyo es tanto el más odiado, como el más enaltecido. Aunque sea la herencia de un demonio, al término de su oración, acarició su cabeza y le mostró una sonrisa. Tony trataba de entender lo que ese hombre intentaba decirle. Pero no podía entenderlo, no obstante, la memoria parecía muy vívida. En ese momento, respondió a la voz de su madre que le pidió que se le acercara. Ella lo llamó, por otro nombre, que no puede escuchar claramente, y luego volteó a la dirección del ángel negro de nuevo, pero era demasiado tarde, el ángel negro ya no estaba ahí. Él no sabía si era un sueño o una visión. Luego de haber tenido aquel extraño sueño, cuya causa de su rareza, de inmediato asoció con la situación que estaba viviendo, Tony despertó en una habitación del escondite. Era una habitación modesta con solo una cama y un escritorio.
Mientras descansaba en la cama, vio el misterioso libro en el escritorio, junto a aquella funda para guitarra, por lo que, una vez más, comenzó a recordar los eventos sucedidos el día anterior, lo que provocó que exhalara, pero no tardó mucho en volver a enfocarse en lo importante: él había encontrado un rayo de esperanza. No importaba cómo, a pesar de ser atacado por la realidad que era difícil de aceptar, él seguía queriendo salvarlos a todos y su familia, que pensó para siempre perdida, podía recuperarse y... El Kusanagi volvió a endurecer la resolución en su corazón. Habiendo obtenido una fuerte determinación, repasó en su mente cuáles eran los objetivos de hoy y ir a conocer a uno de los delincuentes de la escuela Ryokuru, el muchacho de tercer grado de preparatoria llamado Sameji Makouki, con quien Tony había tenido uno que otro intercambio de puñetazos en el pasado después de que saliera con una chica de preparatoria, de la que Kouki estaba interesado y al parecer ese tipo ahora también tenía poderes sobrenaturales y algo que ciertamente nunca se esperó, y al menos no en circunstancias normales, y sin duda sería un encuentro incómodo. ¿Y qué era esto? ¿Un remake de Yu Yu Hakusho? Aún en la cama, Tony recordó la última pelea que tuvo con esa persona, que por un lapso se convirtió en una especie de Kuwabara para él y por un tiempo, casi siempre buscándolo para una revancha al salir de clases y tal vez porque no podía superar el hecho de haber perdido con un chico de grado inferior o tal vez porque le rompió el corazón a esa chica y pues, luego de 15 días saliendo con ella, no tardó en terminar su relación, para salir con otra joven diferente. Y si tal vez por eso último, y a decir verdad, sabía muy bien que muchas de aquellas peleas y puñetazos que no se buscó directamente, se las tenía bien merecidas, y junto a todas las cachetadas recibidas de las chicas con las que terminó en muy mal términos. Dicho sea de paso, a él a veces en aquella academia también se le consideraba un delincuente, pues aunque nunca inició una pelea, tampoco huía al ser retado y otras veces era considerado un enemigo de las mujeres, y en otras ocasiones, una víctima, pero principalmente era considerado un vago con mucha suerte, y con una atractividad que no merecía. Luego de pensar en lo anterior, recordó la última vez que vio al Samejima, y había sido en el funeral conjunto de sus compañeros y profesores. Fue poco después del accidente del Celestial Aloha, y el día que Tony recordaba había sido uno soleado. Se realizó solemnemente el servicio de funeral conjunto, pues aún era desconocido si todos ellos estaban vivos o muertos. Sin embargo, ya casi no quedaban esperanzas de que hubiesen sobrevivido y solo los restos de algunos maestros, así como los de la tripulación del Celestial Aloha, se encontraron y fueron los únicos que se incluyeron en el funeral conjunto. Fuera de la zona del funeral, el área estaba llena de periodistas que habían ido a sacar algo de información, que fue reportada en televisión. La ceremonia del funeral fue hecha principalmente para los dolidos padres. Los asientos de los estudiantes que, como Anthony, habían sobrevivido por no haber participado en el viaje escolar, eran menos de 10. Había un estudiante enfrente al micrófono diciendo algunas palabras de aliento. Pero y era extraño y había una cierta sensación de que el funeral era actuado. De los dolidos familiares, especialmente aquellos que eran padres de los estudiantes, su tristeza era ampliamente transmitida, mientras que los familiares de los estudiantes, excluyendo a aquellos que estaban llorando, no parecían que estuviesen sufriendo. En su lugar, parecía que tenían rostros llenos de dolor cubiertos con indiferencia. En el funeral de su abuela materna, al menos, no existió ese sentimiento de incomodidad. Solo se sentía la tristeza proveniente de aquellos que la amaban. A pesar de las dudas de Tony, el funeral había progresado hasta concluir satisfactoriamente, pero justo cuando la ceremonia había finalizado y la puerta fue abierta vigorosamente por alguien. Y se trataba de un chico cuyo cabello negro tenía vetas de pelo castaño, obviamente coloreado artificialmente en un ligero tono café. Era aproximadamente 2 años mayor que el Kusanagi. Cuando todas las miradas se centraron en el chico, notaron que en su mano había un ramo de flores. Con la actitud de un delincuente había entrado enérgicamente con extrema rudeza. Y con una expresión arrogante, se detuvo y miró cierto retrato en el sitio. La figura que aparecía en él era un chico con una mirada feroz y un cabello también teñido de color café. Idiota, luego de colocar cuidadosamente el ramo que trajo sobre el altar, juntó sus manos sin decir mucho más y se sentó inmediatamente, ignorando en todo momento a los demás, incluido a Anthony. El yanqui vino y se fue como el viento. La impresión que dejó aquel día, hizo que Tony pensara en que Kouki era algo más que un superior problemático y agresivo por un momento, y el delincuente más temido de la Academia Ryokuru, quien como él irónicamente también era popular entre las chicas y al parecer, también tenían un lado noble y amable.
Suspiro, al terminar de meditar todo eso, Tony miró al techo mientras dejaba salir un profundo suspiro, y entonces nuevamente hundió su cabeza en la almohada. El idiota de pelo oxigenado, Samejima-senpai. ¿De verdad tengo que ir en la búsqueda de ese salvaje? A pesar de que no tenía recuerdos previos de Natsume, las peleas que tuvo con el que fue su rival cuando cursó el segundo año de secundaria, seguían bien impresas en su cabeza y su madre casi los mata a ambos en múltiples ocasiones por los alborotos que causaron. Y por los moretones y labios rotos que se sacaron. Tony se cubrió los ojos con su brazo, al pensar en aquellos días y ahora que miraba al pasado de forma introspectiva, se sentía bastante avergonzado por todos los problemas que le causó a su madre y a la Academia Ryokuru en general. Por suerte, cuando ambos pasaron a tercer año de secundaria y preparatoria respectivamente, se evitaban en la academia, y en sus alrededores, y claro, principalmente porque Saeko, y el director de la escuela cuando se enteró, les dieron un ultimátum. Si no fuera por su madre, incluso él hubiese sido expulsado junto con Kouki pese a que no inició las peleas y debido a todos los alborotos y mala reputación que estaban dándole a la academia al llevar sus uniformes en aquellas contiendas, el asunto se volvió más complicado de lo que creyeron. A pesar de lo que pueda parecer, Shao no es una mala persona. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz cerca de él que surgió de repente. Era la voz de una chica. Nani. Tony se levantó y pese a su incredulidad, ahí estaba la causa que hacía que su corazón se sintiera extraño buenos días. Vistiendo una simple camisa con botones, junto con unos pantaloncillos de pijama bastante pegados, se encontraba la figura de una chica pelirroja. Lucía. Él fue incapaz de enunciar una palabra ante tal ocurrencia. Durante toda su vida, el estar en la misma cama con alguien del sexo opuesto nunca le había ocurrido, pese a que era uno de sus deseos más fuertes ¿Y cómo no iba a serlo? Si se trataba de un chico que de no haber reprobado un año, ya debería estar pasando a segundo año de preparatoria, aunque para ser precisos, sí que había pasado cuando tomó un descanso con Rías cuando eran niños en la primaria, pero por lo mismo eso no cuenta, así que y pese a su facilidad para relacionarse con el sexo opuesto y fue una gran sorpresa. Lo que ahora había aparecido ante su visión, fue la bronceada piel y las delineadas curvas de la mujer. Como era solo una simple camisa, la parte superior del pecho de Lucía estaba completamente expuesto, sin mencionar la curva que formaba perfectamente su trasero. Una escena que era venenosa para la salud de cualquier chico en su adolescencia, pero también medicinal. Con la luz del sol que fluía desde la ventana, la camisa blanca parecía ser transparente por momentos. Si esto fuera un anime, tal vez el muchacho hubiese derramado un poco de sangre desde su nariz Pepe, ¿por qué estás aquí? Tony preguntó con sus mejillas sonrojadas tras alejarse un poco de ella. Se dio cuenta de que su voz sonaba nerviosa, y que, además, se sentía algo avergonzado y dos sentimientos que solo los había tenido al mismo tiempo al lado de una chica cuando trató de avanzar su relación con Rías, infructuosamente y aunque claro, en este momento lo sentía aún más intensamente que en aquellos momentos. Ignorando su reacción, Lucía habló mientras frotaba sus ojos medio dormidos. Y anoche me levanté para ir al baño. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en esta cama. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en esta cama, no había manera de que Tony creyera que podía pasarle algo tan ambiguo y fortuito, ni tampoco había forma de saber cuánto tiempo su cuerpo había estado allí y por lo que, dadas las fluctuaciones emocionales que sentía en este instante, no pudo evitar soltar unas frases nerviosamente irónicas para tratar de explicar la situación. No recuerdo haber organizado una fiesta, ¿cuánto alcohol exactamente bebimos anoche? ¿Y fiesta? ¿Y alcohol? ¿De qué estás hablando? De nada, olvida eso, suspiro. ¿Te supone un problema que esté aquí? Inclinando su cabeza, Lucía inquirió cuando intentó comprender las que para ella parecían ser reacciones y oraciones extrañas. Sus ojos de color esmeralda, ya no parecían temblar al verlo, pero aún así parecía como si no pudiesen dejar de enfocar su cara y como si siguiera examinándolo. Dicho sea de paso, pese a que hablaba japonés fluidamente, el tono de su voz tenía un deje de un acento extranjero, parecido al que tendría un francés. ¿En serio me estás preguntando eso? Anthony replicó, no porque no quisiera que una mujer atractiva se despertara a su lado y sino porque no entendía qué clase de falta de sentido común tendría que tener una mujer para no ver un problema con despertar al lado de un hombre que apenas conoció y que ni siquiera la llevó a una cita, o la conoció previamente en un bar o club nocturno / antro la imaginación del muchacho estaba volando, por lo que pronto sacudió su cabeza para calmar su mente
Y él luego evitó discutir y cambió el tema al notar la expresión extrañamente confusa de la pelirroja a un lado suyo. Habías dicho shark. Significa tiburón en inglés, ¿no es así? ¿Te referías a Samejima? Hacía poco, Lucía había dicho shark. En ese momento, ella había murmurado el nombre de Samejima. Fuaa. Eso es cierto, Samejima Kouki-kun es shark. Debido a que su humor es como el de un tiburón, pensé que el sobrenombre le quedaba perfectamente. Ella respondió luego de un bostezo. Al oír eso, el Kusanagi no pudo evitar sonreír irónicamente cuando dijo: Eres un genio. No sé por qué no se me ocurrió antes, ese apodo le queda como anillo al dedo. Mientras Tommy pensaba en aquel sobrenombre describía muy bien a ese delincuente, Lucía continuó hablando. ¿Ara? Entonces, y justo como pensaba, ¿ya lo conocías? Sí, él y yo no somos algo así como mejores amigos que digamos y no representamos para nada los conceptos de un buen kawaii senpai de una academia. Ya veo, parece que no tienen una historia sencilla con él, ¿verdad? Ni que lo digas, suspiro, es una pena oír eso. Bueno, en todo caso, se supone que debería haber llegado anoche, pero Shark no regresó al edificio. Sin lugar a dudas, yo creo que estuvo fuera exterminando Utsusemi con su Sacred Gear. Así que está afuera, exterminando Utsusemi, ¿eh? Exterminándolos él solo era hacer algo muy atrevido, y excedía el comportamiento imprudente, pero si Natsume no se lo hubiese pedido y al oír eso, Anton creía que muy posiblemente también se encontraría en la misma situación que Samejima, y más con aquella confianza ridícula que le brindaba su espada, que le permitía mantener un juicio sereno y singular en la batalla. Por lo que no le fue muy difícil imaginar qué pasaría si alguien parecido a él, decidiera luchar por su cuenta. Como él, Samejima era un tipo atrevido e imprudente, aunque sin control alguno y tal vez por tener una familia fracturada o algún tipo de situación estándar clásica del origen de un bravucón. Cualquiera que sea el caso, su fortaleza mental debió haberse vuelto más fuerte al ganar esos poderes extraños, como para pelear contra ellos durante todo el día y inesperadamente, en ese momento, el Kusanagi sintió por primera vez respeto por ese delincuente. Tony meditó un poco la situación de su problemático conocido, en lo que trataba de imaginarse qué tipo de Sacred Gear poseía y posiblemente uno que le otorgue un animal para su protección, como Natsume. Tony, hay una cosa que quiero decirte. Cuando Lucía le dio una mirada a los objetos místicos del Kusanagi en aquella mesita, exclamó repentinamente, por lo que sacó abruptamente de sus pensamientos al pelinegro, quien antes de responderle, pensó en lo siguiente. Beryl, Shark, Tony, al parecer, ella era una chica que le gustaba llamar a los demás con sobrenombres y o dárselos para sentirse más familiar con ellos, por otra circunstancia amigable y o para utilizar nombre en clave, tal como hizo con Samejima. Anthony lo entendió rápidamente, y le agradó ese aspecto de ella, que se combinaba bien consigo mismo, pues él también solía colocar apodos y claro, en su caso, en las mayorías de las ocasiones se los colocaba a algo a alguien como burla y juego. ¿Qué pasa? El Kusanagi respondió a su enunciado en lo que trataba de desviar la mirada dirigida a las zonas expuestas de ella con el objetivo de no ser descubierto. Lucía, sin parecer tener en cuenta hacia dónde estaba dirigida su mirada, declaró mientras miraba firmemente aquellos objetos mágicos. Esa espada y ese libro tienen un aura diferente al que Beryl y Shark poseen. Lo que viene siendo una situación esperada para un Sacred Gear de diferente clasificación, pero el grifón de Natsume tiene un aura diferente. Anthony no dijo nada en ese momento, solo inclinó la cabeza en confusión, pero la única cosa que entendió intuitivamente fue que había algo sospechoso con la existencia de su sacro aparato, cosa que ya parecía notarse desde ayer, pero que al parecer Lucía quiso dejar en claro cuando continuó hablando. Y quiero que sepas que lo más importante independientemente del Sacred Gear que alguien posea, es que cada tesoro sagrado tiene una regla simple que explica la forma que toma, sus habilidades y cómo manifiestan su poder. Colocó una mano sobre su pecho, y siguió, el poder del deseo. Los tesoros sagrados, los Sacred Gears se vuelven fuertes con los deseos fuertes, respondiendo al poseedor. El huevo fue el disparador para su activación, pero tus deseos lograron manifestarlo. Estoy casi segura de que esos objetos respondieron al fuerte deseo en Tony. El poder del deseo, pese a que el Kusanagi asintió las palabras de la pelirroja, no entendió por completo todo lo que dijo. Comprendió que al parecer el libro y la espada podían volverse más fuerte en respuesta a sus deseos. ¿Pero de qué forma exactamente y qué deseos? Mientras ambas personas miraban al libro y la funda para guitarra en donde estaba guardada la espada, alguien llamó a la puerta, que había quedado abierta a medias. Buenos días, la puerta está abierta y... Diciendo eso, Natsume apareció en la habitación.
Tras haber estado pensando que él había cerrado la puerta con seguro anoche, el sorprendido muchacho por fin lo entendió. ¿Acaso Lucía quitó el seguro de la puerta cuando llegó aquí? Ya es de mañana. Levántate rápido, todo está listo. ¡Wow! ¿Qué están haciendo, chicos? Natsume se horrorizó ante la situación frente a ella. Era de esperarse. Se había convertido en una habitación donde un hombre ha tenido a una mujer en su cama. ¿Eh? No. Eso se debe. Avergonzado, Tony dio una excusa insatisfactoria. ¡Qué vergonzoso! Tales cosas se dicen en el manga en momentos como este y supongo. Y tales palabras indiferentes provinieron de la boca de una inexpresiva Lucía. ¿Qué acaso no había sido criada en un país con una cultura con un sentido común normal? ¡Ey! No pongas esa cara. Yo aquí no hice nada. Las sábanas siguen limpias. Mientras apuntaba con su dedo a Anthony, quien no podía hacer nada más que tratar frenéticamente de explicar la situación, para después soltar un murmullo lleno de pena para sí mismo, Natsume dijo. Kusanagi-kun. Aunque es bueno profundizar las relaciones con un compañero nuevo, ¿no es esto profundizar demasiado? Eso es y lo que pasó fue, al diablo. ¿Sabes qué? Tan solo deja de culparme por algo que ni siquiera pasó. Para mi desgracia. Natsume emitió su objeción mientras se acercaba, hasta que sus caras estuvieron muy cerca, entonces ella sonrió ampliamente. Era broma. Caíste. Lucía caminó hasta aquí en medio de la noche mientras estaba dormida, ¿o me equivoco? Ella siempre entra a mi cama del mismo modo. Además, en mi opinión, Kusanagi-kun es muy sincero cuando se trata de chicas. ¿Con qué era eso? Y suspiro, bien jugado y... ¿Sincero con las chicas? Yo. Se nota que no escuchaste los rumores que corrían de mí en la vieja escuela. Mirando hacia Lucía, Tony se encontró una pelirroja doncella diciendo así es. El malentendido había sido aclarado, pero esto no dejó la mente del muchacho satisfecha de muchas maneras. Con respecto al desayuno, lo que se puso frente a los ojos de Anthony era una tetera y un tazón de ramen. Natsume y Lucía comenzaron a prepararla, vertiendo a toda prisa el agua. Ramen por la mañana, dijo Tony con decepción, al ver que solo había una opción. Él habría elegido 1000 veces comida rápida y poco saludable como una pizza y lasaña y hamburguesas y tacos y burritos y sushi frito y en lugar de ese platillo si hubiese tenido la oportunidad. Siempre le habían dicho que pese a vivir en Japón, su dieta y preferencias parecían venir de una combinación de Italia con USA y México. Un momento y pensó en pizza. Y es verdad. Había traído lo que quedó de aquella pizza en su casa en el contenedor que puso en el refrigerador luego de sacarlo de la mochila. No tenía por qué comer algo tan insípido. Dicho sea de paso, no tenía ni la menor idea de cómo cocinarse comida deliciosa. Más allá de freír huevos o bistecs con sabor amargo y barra o prepararse un emparedado, era pésimo en la cocina, pese a que su difunta abuela materna y su madre intentaron hacer que aprendiera a prepararse uno que otro platillo por su bien y si fuera a ir a la universidad en un lugar lejano, él sería de esos estudiantes foráneos que sobreviven por falta de dinero con comidas preenvasadas y pobres en nutrientes como las sopas instantáneas, regresando al punto importante y... Las dos chicas en la cocina tampoco mostraron interés en particular en esa comida, ellas solo comenzaron a verter el agua caliente. En ese momento, Tony se dirigió a las dos estando de pie. Por cierto, he traído algunos productos enlatados, y algunos condimentos cuando salí de casa. Pero más importante aún, traje también algo que les va a gustar más que esto. ¿Están de humor para un poco de pizza del gordo Enzo? Al escucharlo, Natsume pareció alegrarse bastante. El gordo Enzo. ¿No es ese el nombre del restaurante italiano que está enfrente del Parque Saitama en Kuo? No te equivocas. Es el restaurante que abrió un regordete italiano queriendo triunfar en tierra extranjera. El nombre de su local es bastante cliché si me preguntas, pero no voy a juzgarlo solo por eso. Nadie supera la comida italiana de ese tipo. Espérenme, voy a sacar y calentar lo que quedó de ayer. ¿Dónde está el horno de microondas? Aunque un horno de cocina sería mejor para recalentarla y no hay nada como una pizza recalentada en un horno, sabe casi como recién preparada. ¿Vale? Eso suena bien. El horno de microondas está a disposición de todos los residentes, y se encuentra allí. También tenemos un horno que utiliza gas, se encuentra en esa esquina. Utilízalo como lo desees y, prácticamente es su voz y su cara si fuera adolescente y esa forma de hablar y ahora también le gusta tanto la pizza. Tal vez sea su reencarnación. Respira Lucía, respira y estás imaginándote cosas y... Lucía, levantó su mano, y murmuró para sí misma luego de haberle dado aquella excelente información a Anthony, quien se dirigió hacia el refrigerador, no sin antes decir orgullosamente lo siguiente en lo que sonreía. Entiendo, ¿podrían esperar unos 10 minutos?
Mejoraré el desayuno 10 minutos más tarde. Alineados sobre la mesa, estaban los pedazos recién calentados, en un horno profesional, de la pizza con piña, pepperoni, jamón, champiñones, anchoas que el Kusanagi se había comprado ayer. No todos los pedazos llevaban esos ingredientes, se notaba que había sido una pizza con sus ingredientes separados en una pizza mitad hawaiana mitad costeña y en todo caso, al ver esto, la fascinada Natsume clamaba increíble. Huele muy bien. Mientras que la expresión facial de Lucía solo mostraba un ligero cambio, pero sus ojos curiosos estaban inexplicablemente fijados a la cara de Tony, quien tenía una sonrisa radiante que se formó cuando acercó uno de esos pedazos a su nariz para darle un exquisito olfateo. Su alimento preferido a punto de ser consumido siempre era un momento especial para este chico. No hay nada como empezar el día con esto, simplemente delicioso. Discúlpenme si empiezo primero, pero me muero de hambre. Bon appetit dado el estado de la situación, como diría aquel dicho para circunstancias apocalípticas. Disfruta de las cosas pequeñas, con el fin de mejorar el estado de ánimo de todos. Tony les ofreció su comida predilecta, preparada en una de sus combinaciones favoritas. Está increíble esta pizza Kusanagi-kun. No tenía idea que ese restaurante hiciera tan buena comida italiana. Te lo dije. El gordo Enzo sabe cocinar. Sí que sabe. Por cierto, ¿por qué Lucía te llama Beryl? Por más que lo intento sigo sin encontrar la asociación del berilio contigo, ¿o se trata de otra cosa? Ah. Eso es simple. Me llama así por el color de mis ojos. A diferencia de ella, que tiene ojos color esmeralda, como los míos son verde marino como el berilio, me llama Beryl. Me dijo que en su tierra natal, esas piedras elementales son importantes, y que mis ojos se parecían a un berilio. No tiene mucha ciencia. ¿Con qué era eso? Si quieres, también puedes llamarme así, no me molesta, me agrada de hecho. Suena bien, ¿por qué no? De todos modos Natsume ya me parecía un nombre muy largo. Te hubiese terminado llamando Nato o algo por el estilo, pero Beryl no está mal. Ellos charlaron un poco más en lo que mordisqueaban sus rodajas de pizza, mientras que Lucía, quien había comenzado a comer, dejó escapar un delicieux de su boca mientras masticaba. Delicieux es una palabra francesa para delicioso. En base a eso, ¿se podría decir que Lucía es de Francia y o algún otro país de habla francesa? Tony meditó eso por un momento, cuando pensó en lo dicho por Natsume justo después de haber escuchado a la pelirroja. Como ya le he quitado la tapa a los fideos, eso se los llevaré a Balkun más tarde. A mitad de su desayuno, Lucía dijo lo anterior mientras miraba el envase de los fideos que ya nadie comió. ¿Balkun? Y tras haber escuchado un nombre desconocido, Anthony planteó una pregunta, mientras que Natsume dejó escapar un suspiro en lo que exclamaba molestamente. Es el chico impertinente que vive en este edificio, quien mencioné anoche. La razón por la que hemos estado comiendo solo fideos es porque ese chico nos los dio. Está pasando por un periodo de crecimiento poco saludable. Pero ahora hemos sido salvadas por los gustos de Kusanagi-kun. ¿Qué tipo de personas residen en estos apartamentos? La respuesta a esa pregunta hacía que Tony se sintiera nuevamente desconcertado. Cuando Natsume empezó a comer la segunda rebanada de pizza que Tony le había dado, dijo. Pues bien, en lo que respecta a los planes de hoy, iremos a encontrarnos con Samehima-kun, como expliqué anoche. Como sea. Será todo un gusto volver a encontrarme con ese tipo, pero, ¿sabemos dónde está? O quizás lo contactaste y regresará aquí. En respuesta a la pregunta del Kusanagi, Natsume sacó su teléfono. Contactarlo, no es bueno. Por si acaso, me aseguré de forzar a Samehima a darme su número, pero nunca puedo llamarle dado a que no parece tenerlo encendido. No puedo evitar preguntarme si me habrá dado un número falso. Con una sonrisa irónica de por medio, Tony no tardó en expresar su opinión. Si lo conozco lo suficiente, diría que eso último es lo más probable, o tal vez le quito a su celular el audio, y tan solo ignora todas las llamadas, o tal vez se lo comieron los Utsusemi. Kusanagi-kun. No digas eso. Tal vez sea un yankee, pero, relájate, solo fue una broma. Me la debías. En todo caso, ese tipo es tan obstinado, que dudo mucho que haya caído tan fácilmente. TSK. Como sea, suspiro, ya que no hay manera de contactar con él desde aquí. ¿Cómo lo encontramos? Cuando aquellos dos dejaron de hacer suposiciones, Lucía habló. Él está bien. Tengo un rastreador especial que puede determinar la posición específica de Shark. Como era de esperarse de una débil Hunter. La voz de Natsume se escuchó luego de oído eso. Irónicamente, hasta hace poco, Tony habría fruncido las cejas ante cualquier persona que dijera que era un débil Hunter.
Había escuchado que existían personas que se encargaban de cazar criaturas sobrenaturales, entre ellos supuestos demonios, y que se hacían llamar de esa manera, pero siempre lo considero fantasía, amarillismo de los medios e historias para revistas que leería gente conspiranoica. Unos instantes más tarde, de la bolsa de su blusa, Lucía sacó una pequeña cajita de madera, la cual parecía tener el tamaño para ser un relicario. Sin embargo, cuando abrió dicha cajita de par en par, lo que se apareció allí adentro fue una brújula bastante extraña, pues en un inicio señalaba al norte, pero al siguiente instante dejó de señalar al norte, y movió su aguja principal hacia otra dirección. La brújula tenía una aguja en forma de una flecha de color rojo en lo que debería ser uno de los puntos cardinales, y dicha flecha ahora estaba señalando hacia una dirección determinada al sureste. No obstante, pese a que señalaba al sureste, no se quedaba por completo quieta, pues movía 1 a 2 centímetros de forma errática de un lado a otro, aún señalando hacia el sureste, pero no de forma tan específica. Tony se quedó sin palabras ante tal suceso. Su viejo sentido común le hubiera dicho que la brújula estaba descompuesta, pero luego de todo lo que le había pasado, definitivamente creía que ese artefacto era más misterioso de lo que parecía. Sus instintos le decían que este artefacto y esta supuesta cazadora de demonios no eran una broma. Al ver el comportamiento de la brújula, Lucía se puso de pie de inmediato y caminó un poco hacia la dirección que señalaba, sin salir de la cocina. Y cuando se dio la vuelta para mostrarles ampliamente el objeto a los demás, Lucía dijo: no hay duda de que Shark está en esa dirección. Sin embargo, no hay una reacción adecuada. Probablemente sea un lugar en el que la hechicería de esta brújula es difícil de llegar, tal vez el enemigo ha creado un campo de fuerza o barrera que le es difícil penetrar. Escuchando eso, Natsume preguntó: en otras palabras, ¿Samehima-kun fue hacia algún lugar solo contra hordas de enemigos? Lucía asintió en silencio, por lo que Natsume puso una mirada abyecta en su rostro cuando se quejó. Ese yankee, llegar a ser tan absorto con la derrota del enemigo, ¿acaso él? Mientras Natsume apretaba sus dientes, sus puños temblaban peligrosamente. Mientras ponía una media sonrisa, sus ojos habían cambiado a una mirada de rabia. Se dirigió hacia la puerta de la entrada haciendo pasos algo pesados. Por otro lado, el respeto momentáneo que el Kusanagi había sentido por Kouki hace un rato, se avivó un poco al pensar en su osadía. Voy a encontrar a Samehima Kouki. A pesar de nuestra preparación para el combate, esa no es razón para dejarlo ir solo. Y de esa forma partieron en búsqueda del cuarto miembro de este equipo improvisado. Tony tomó sus objetos mágicos, y salió junto con ellas. Él sabía que reunirse con Samehima significaría la reanudación de la batalla contra los Utsusemi, quienes eran sus compañeros de clase, y su familia. Tras dejar el edificio, cuando habían llegado a la siguiente esquina, Natsume le entregó a Anthony una tarjeta micro SD. Esto contiene ciertos datos preparados por el gobernador general. La aplicación puede instalarse de manera gratuita insertando la tarjeta a un teléfono móvil. Rápido. Al ser apresurado por ella, Anthony sacó su celular, que seguía apagado desde la noche anterior. Habiendo recibido la explicación de Natsume sobre no ponerse en contacto con la policía, y que no habría ningún beneficio con la participación de otra persona, él había apagado su celular voluntariamente luego de reconfirmar que su abuelo fuera a seguir en la isla de Sado con sus amigos durante esta semana. De todas formas, aunque lo hubiese mantenido encendido, si hubiera recibido una llamada de algún amigo, no habría sido capaz de contarle sobre su situación actual. A partir de este día y en el futuro próximo, sería incapaz de asistir a la escuela, así que también debía evitar con eso involucrar a cualquiera de los estudiantes actuales de su nueva academia, ya que parece que había una alta probabilidad de que sean atrapados por el enemigo o incluso asesinados si Tony fuese a la escuela, así que hasta que este incidente se resolviera, no podría volver a su rutina habitual. Bueno, no es como si le encantara su nueva rutina habitual. En el momento en el que insertó la tarjeta micro SD, esta comenzó a instalarse automáticamente y la aplicación arrancó. Entonces, fotos de jóvenes y de algunos adultos aparecieron en pantalla. Era una lista de los 233 estudiantes más los 7 profesores que se volvieron Utsusemi. Con el fin de futuras contramedidas, no hay nada que perder al memorizar los rostros de nuestros oponentes. Natsume dijo una vez que aquel programa terminó de instalarse. Gente que conocía bien o parcialmente, y gente que no, estaban siendo mostrados sucesivamente en la pantalla. También había compañeros y profesores que no conocía en lo absoluto. Sin embargo, la mayoría eran personas de las que no podía recordar sus nombres.
Ver los rostros de Rias, Shizuka y Saeko de esa forma fue increíblemente doloroso, sin embargo, él estaba agradecido por esta aplicación, pues con eso al menos eso confirmó las palabras que Natsume le dijo el día de ayer, por lo que esa chispa de esperanza en su interior, no hizo más que crecer. Así es como era. Cuando llegara el momento, el celular serviría como referencia, y cuando trataran con personas sospechosas, podían acercarse y ser capaces de hacer una buena evaluación. Lucía llevaba su brújula aún apuntando hacia el sureste de la ciudad. Excepto por las cuchillas en su cintura, ella llevaba puesto el atuendo que había utilizado ayer por la noche, por lo que, si pasaban por el centro de la ciudad, uno pensaría que era una extranjera con ropas poco casuales, o incluso una mujer que estaba haciendo cosplay de algún videojuego o manga/anime. Con el fin de no llamar tanto la atención, el grupo pidió un taxi para que los llevara hacia donde Lucía les había dicho. Asomando su cabeza por una de las ventanas del taxi, Anthony miró con curiosidad a lo lejos en el firmamento cómo iba volando el águila de Natsume. Pensaba en traerlo conmigo, pero así es como es mi socio, le gusta vigilarme al volar por los cielos. Al notar los ojos curiosos de Tony, Natsume dijo alegremente. De acuerdo a las explicaciones que recibió nuestro protagonista de ella, y de Lucía el día de ayer, las personas que no estén relacionadas con el portador de un Sacred Gear de tipo avatar independiente, no podrán percibir a los animales mágicos y estos permanecerán inconscientes de su existencia. Sin embargo, pueden volverse visibles a otras personas si el poseedor lo desea, y a su vez, cuando el poseedor esté en algún apuro, ellos vendrán corriendo en cuanto sean llamados. De esa forma, Tony por fin entendió cómo es que nadie parecía notar al pájaro afuera de la fuente de sodas donde se reunió con Natsume la primera vez. Ahora que lo pienso, ¿tú le pusiste el nombre de Grifón, o ya venía incluido en el paquete de Sacred Gears? En lo que seguían viajando, Tony le soltó inesperadamente a Natsume otras de las preguntas curiosas que inundaban su cabeza acerca de esos tesoros sagrados. Nope. Le di un nombre porque resultaba más útil para cuando necesitaba llamarlo. Fue un consejo de Lucía. Según ella, podría haber sido un inconveniente si no tenía uno. Oh, entiendo. Hablando acerca de eso, ¿la espada y el libro aún no te han revelado sus nombres? ¿Eh? ¿Cómo? Lucía también me explicó que los tesoros sagrados de clase armamento o con bestias selladas en su interior, suelen introducir la información de sus nombres o técnicas a la cabeza de su poseedor, como si fuesen una especie de guía y en otras ocasiones, despertadores de su poder completo. Ah, claro. No pues, no me han dicho nada aún, creo. Al oír el tono desconcertado y un poco escéptico del Kusanagi, Lucía, quien iba en el asiento frontal del taxi, volvió a dar su opinión cuando giró su cabeza para enfocar a la pelicastaña y a nuestro héroe. Si aún no ha pasado, solo recuerda lo que te dije en la mañana, Tony. Tus deseos son lo más importante. Anthony no tuvo palabras para responder, solo asintió con la cabeza como si hubiese comprendido del todo la información que acababa de recibir. En el resto del transcurso del viaje, todos guardaron silencio, incluido el chofer del taxi, quien estaba aún más confundido que el Kusanagi, pensaba que esos chicos se habían vuelto locos, o que iban a alguna convención de anime. Mientras tanto, dentro del taxi, Anthony observaba el paisaje de afuera mientras pensaba en diversas cuestiones relacionadas con los conocimientos que había adquirido acerca de los Sacred Gears. ¿Habrá provenido aquella voz en mi cabeza de alguno de estos artefactos o solo lo imaginé? No he vuelto a escuchar nada desde ayer. Toda esa información acerca de cómo utilizar la espada me está siendo proporcionada por este Sacred Gear. ¿De verdad tendrán algún nombre estas cosas? ¿Por qué nacen de mi interior aquellas extrañas sensaciones cuando sujeto la espada? Esas fueron algunas de las muchas preguntas que el muchacho se hizo, y que por el momento solo lograban confundirlo aún más, razón por la cual decidió que esas dudas serían mejor resolverlas más tarde. Pese a la preocupación de ser atacados por más Utsusemi durante el viaje en el taxi, pronto pasaron pacíficamente por dos ciudades. Hasta que un poco más tarde llegaron a la entrada de un parque público y comenzaron la búsqueda de Semeji Makouki con la guía de Lucía. En el camino, estaban en alerta de cada residente para asegurarse de que no fuera algún Utsusemi, aunque en general ninguno de ellos parecía estar en la edad de ser un estudiante. Sin embargo, ya que también había 7 profesores en sus líneas, no era posible estar 100% seguros. Continuando el camino, los tres llegaron a un pequeño centro comercial en el borde de la zona residencial. La historia de cómo esa tienda departamental había cerrado su negocio había llegado incluso al oído de Anthony. Tras haber sido golpeado por un gran centro comercial del pueblo siguiente, el vecindario estaba considerando demolerlo, decidiendo que un gimnasio integral de deportes equipado con piscina cubierta sería construido en su lugar.
Anton y Natsume se prepararon enfrente de la tienda desierta. Actualmente, no era nada más que un lugar peligroso, ya que, en el interior del edificio, desprovisto de cualquier signo de vida, las condiciones eran las mejores para ser atacados por un Utsusemi. Sin embargo, cualquier persona podría ver que la aguja de la brújula de Lucía finalmente había dejado de moverse erráticamente. Ahora señalaba puntualmente en dirección al interior de la tienda. Parecía que Semeji Makouki estaba dentro. Al haber determinado lo que esto significa, Natsume dijo: no me extraña en lo absoluto que este lugar se haya convertido en una cueva de Utsusemi. Poco menos de 3 segundos más tarde, los sentidos de Tony también le indicaron que algo andaba pasando allí dentro. Era una sensación extraña que recorría su cuerpo, y que no sabía cómo comprender del todo. Era como si fuese capaz de sentir el peligro, y la sed de sangre al captar presencias indeseables, como una especie de sexto sentido que le avisaba de potenciales peligros en aquella tienda, aunque esa sensación parecía ser muy superficial, pues le era imposible saber si el número de Utsusemi allí dentro era de cientos o solo uno o dos, pero considerando el tamaño de la tienda, sin duda alguna no se encontrarían con solo uno. Entremos sin mostrar ningún tipo de vacilación, Lucía dijo eso mientras los miraba desde atrás de una manera tentadora. Ya que era imposible entrar por la puerta principal, uno se preguntaría de qué manera pudo Semejima entrar ahí. Tal vez también puede dar saltos ridículos como yo. Pensó Tony mientras verificaba si la puerta del staff podía ser abierta, siendo seguido por detrás por las dos chicas. Él ya había sacado su espada de la funda para guitarra, la cual dejó en una esquina de un callejón al lado del edificio, esperando que con suerte nadie se la robara, y estaba sujetándola desde su empuñadura con una mano. Su libro estaba siendo cargado a nivel de su cintura por aquella bolsa para tablet que se ajustaba desde uno de sus hombros hasta su cintura. De la forma en que se mire, esto es tenebroso. Suspiró justo cuando la puerta que acababan de pasar se cerró. Natsume murmuró aquellas palabras en un tono audible para los demás justo antes de soltar un suspiro que resonó suavemente dentro de la tienda. Finalmente, el trío se introdujo en el centro comercial. Habían descubierto una entrada por la parte trasera. Como esperaban, la puerta del staff había sido forcejeada por alguien para entrar, lo que convirtió su propia entrada en algo mucho más sencillo. El Kusanagi no hubiese tenido problemas para tirar la puerta principal con una patada, pero eso hubiese hecho demasiado ruido, y pudo haber llamado la atención de los vecinos afuera, y de los Utsusemi adentro. El interior de la tienda departamental estaba un poco oscuro, ya que las persianas estaban abajo, y eso no le daba buena espina a la estudiante. Bueno, ¿a qué estudiante no le daría mala espina tal situación? Al parecer a Tony, quien por raro que pareciera para los demás, se veía bastante relajado. Tanto, que no pudo evitar sonreír irónicamente, a la par que expresaba lo siguiente luego de haber oído a la chica. Beryl, normalmente hubiese dicho eso también, pero se siente un poco nostálgico. Como estar en casa. ¿Cómo puede parecerte nostálgico? Naturalmente al escuchar tal oración, la pelicastaña no pudo evitar quejarse, en voz baja. No lo sé, ¿no lo entenderías? Olviden lo que dije, solo se me salió una broma debido a los nervios. Ni siquiera yo entiendo qué le pasa a mi cuerpo. Las chicas se pusieron bastante desconcertadas a notar al relajado y sonriente pelinegro, así que para evitar más preguntas que pudiesen desviar la atención del asunto importante, les mintió al colocar un rostro falsamente nervioso para después pensar eso último para sí mismo cuando encogió sus hombros. Natsume regresó en sí luego haber creído aquello. Ella sacudió su cabeza para intentar controlar su espíritu nervioso, y entonces sacó 2 linternas en forma de lápiz de su bolsillo y le pasó una a Tony, quien al recibirla no pudo evitar sonreír nuevamente con ironía. Se le había pasado contarles que, una de las ventajas de poseer los sentidos agudizados con su Sacred Gear, era que podía ver perfectamente en la oscuridad, así que por el momento la aceptó solo como cortesía. Ya después tendría más tiempo de contarles acerca de todos sus poderes. Por alguna razón Lucía tampoco parecía necesitar de una, y Natsume parecía saberlo, pues no había traído ninguna linterna para ella. Con la ayuda de la aguja de la brújula, continuaron avanzando a través del primer piso manteniendo cierta distancia entre ellos al seguir la dirección señalada por el artefacto. ¿Ese Yankee, en qué piso está? Poco tiempo después, Natsume le susurró a Lucía de manera que solo ella pudiese escuchar, sin dejar que el enemigo fuera capaz de detectarla. Dicho sea de paso, la aguja del artefacto de Lucía nuevamente había comenzado a moverse sin control poco después de haber avanzado en el interior del centro comercial. No lo sé. Debido al campo de fuerza, la brújula de Calisto no está funcionando adecuadamente aquí adentro. Hay algo de resistencia en la magia que utiliza para encontrar a Shark. Sin embargo, estoy segura de que él está aquí.
Se ha iluminado porque estamos muy cerca. ¿La brújula de Calisto? Ese debería ser el nombre a ese aparato, Calisto. ¿No era ese el nombre de una constelación? Antoni pensó en aquel dato curioso mientras Lucía declaraba eso. Parecía que había algo dentro de la tienda departamental que estaba teniendo un efecto adverso en la supuesta capacidad de ese artefacto mágico para rastrear. La aguja de la brújula siguió moviéndose con un control inadecuado, sin embargo, a diferencia de un rato atrás, de un momento a otro la aguja se llenó de una débil luz roja, que comenzó a parpadear irregularmente en lo que seguían su trayecto por dentro de la tienda. Vamos a buscar piso por piso. Sería problemático si nos apresuramos al último piso y nos topamos con montones de gente. Lucía, como Devil Hunter, ¿no tendrás algún tipo de hechicería de comunicación en tu repertorio? Tranquilamente, y sin dejar de susurrar, Natsume dio una sugerencia. Algo como eso, es muy sencillo, Beryl. Lucía asintió hacia Natsume, y trazó algo en el aire con su dedo índice. Junto al movimiento, un círculo fue emitido desde la luz blanca de la punta de su dedo. Además, muchos caracteres extraños inscritos en el círculo formaron un pequeño círculo mágico de color blanco, que ya había aparecido antes frente a sus ojos. Era muy similar al círculo mágico que aparece cuando un Utsusemi se desvanecía, aunque este tenía caracteres distintos escritos en su estructura, y un símbolo extraño en su centro, por lo que el diseño parecía algo diferente en su diseño, casi como un círculo arcano utilizado en rituales de hechicería y barra o magia oscura. Cuando el pequeño círculo mágico desapareció, unos brillantes cristales del tamaño de un grano de arroz quedaron flotando en el aire. Los cristales comenzaron a moverse hacia ellos y entraron en los oídos de Antoni, así como en los de Lucía y Natsume. El Kusanagi no pudo evitar sentirse sorprendido por el nuevo fenómeno sobrenatural que acababa de acontecer, y que ahora envolvía su cuerpo, y se introducía por su oído. ¿Cuáles eran exactamente los antecedentes de Lucía? ¿Y cómo había aprendido a hacer eso? Esas preguntas dentro de las decenas que ya tenía tendría que esperar, pues al siguiente instante, mientras sostenía su oreja con una mano y dejaba escapar una pequeña risa por la reacción del pelinegro, Natsume susurró. ¿Pueden oírme? Al mismo tiempo que la voz de Natsume se escuchaba enfrente de él, Tony se sorprendió de escucharla también directamente en su oído. Al presionar sus orejas, sus voces serán transmitidas hacia todos. Este es uno de los hechizos que aprendí en mi clan. Un tanto orgullosa, Lucía, quien estaba a su lado, sonrió a la par que elevó uno de sus pulgares. Tal fenómeno antinatural, que parecía imposible, volvió a asombrar a nuestro héroe, sin embargo, se preguntaba si aún debería seguir sorprendido hasta este punto. Después de todo, había sido bombardeado por inexplicables fenómenos y explicaciones desde la noche pasada, así que su cabeza poco a poco iba ajustándose a su nueva realidad, en la que las circunstancias observadas en las series de ciencia ficción eran posibles, a pesar de que muchas conjeturas circulaban por los pensamientos del pelinegro. Por ahora la búsqueda de Semejima era lo más urgente, por lo que dejó nuevamente atrás tales preguntas sobre Lucía hasta después de haber resuelto la situación en la que se encontraban. Sería bueno preguntar una vez que regresaran a salvo de este lugar. Separémonos temporalmente para buscar. Vamos de un piso a la vez. Contactémonos cuando lleguemos al segundo piso, y de ahí decidiremos qué hacer. Sin embargo, si encuentran a Semejima-kun, contacten con el resto de nosotros inmediatamente. Asintiendo a la sugerencia murmurante de Natsume, el trío se distanció temporalmente para comenzar con la búsqueda. Caminando por la tienda departamental desprovista de gente, el corazón de Antoni latía pacíficamente, como si de verdad estuviese caminando por un lugar común y corriente. Dentro de ese edificio, había compañeros escoltados por monstruos como los que habían atacado anoche. Eso era algo que Tony consideraba difícil de soportar, considerando que era un estudiante normal de preparatoria hasta ayer, pero gracias a su Sacred Gear, mantuvo la cordura en esta situación. La adaptación a su nueva realidad fue un poco más fácil de lo que debería haber sido, o al menos eso pensaba. Pese a que sus sentidos seguían informándole de presencias peligrosas por los alrededores, se sentía natural para su cuerpo estar en tales circunstancias. La ausencia de miedo en su persona cuando cargaba aquella espada seguía pareciéndole extraño, e incluso un poco preocupante. Eso no podría traer como consecuencia que se dirigiera imprudentemente hacia alguna pelea que no pudiera ganar. No, no podía permitirse que eso pasara. Debía salvar a su familia y amigos a toda costa. No tenía miedo, su juicio estaba intacto, pero si había una posibilidad que desechó en su cabeza, esa era la de huir o rendirse. Esa era la resolución que se creó en su corazón el día de ayer. Tenía que mantener una fuerte fuerza de voluntad hasta el final. Tratando de hacer el menor ruido posible para no alertar al enemigo, siguió caminando por la tienda departamental en lo que pensaba en lo anterior.
En el interior de cada tienda, toda la mercancía había sido removida, dejando únicamente las estanterías de plástico, sin que ninguna pieza de mercancía olvidada pudiera ser encontrada. Eso era una bendición, ya que había un número limitado de lugares donde poder esconderse, por lo que encontrar a Samejima debería ser más fácil, si fuera el caso de que sus familiares o Rías también estuvieran ahí. Tony sacó más fuerzas con ese pensamiento, y siguió avanzando. ¿Algo por ahí? La voz de Natsume se escuchó en su oído justo cuando cruzó a otra sección de aquel piso. Al oírla, le respondió mientras sostenía su oreja y hablaba en susurros como ella lo había hecho. Nada por aquí. Está muerto. ¿Qué hay por allá? Nada aún. Aunque Grifón fue a buscar también, no encontró nada en particular, parecía que en el primer piso no había nada de particular interés. Esa fue a la conclusión a la que llegó el Kusanagi cuando llegó a una escalera eléctrica, donde se detuvo. ¿Debería ascender por aquí? ¿O tal vez sería mejor si solo salto hasta el siguiente piso? El plan era que todos ellos se juntaran tras encontrar a Samejima, esa era la primer cosa a considerar. Alerta de repente, sintiendo con mayor intensidad esa especie de cosquilleo en su cabeza y cuerpo, que solo podía ser descrito como percepción de otra persona o criaturas, el pelinegro sintió algo y comenzó a mirar hacia un punto en específico. Cuando sus ojos enfocaron en esa dirección, le mostraron un pilar, y a uno de los lados de ese pilar, alcanzó a ver claramente un hombro, y la extremidad superior de una persona, que al parecer trataba de usar la oscuridad y ese pilar para esconderse. En aquel hombro desde detrás del pilar, una araña demasiado grande y extraña apareció en su campo visual. Parecía una tarántula 4 veces más grande que las del Amazonas con un largo aguijón como el de un escorpión que se balanceaba de lado a lado, como si fuera su cola. La criatura cuya forma se asemejaba a una especie de araña mezclada con un escorpión, medía aproximadamente 50-60 centímetros, teniendo con eso el tamaño de un gato pequeño. Se parecía mucho a cierto jefe que ustedes conocen muy bien, pero por supuesto, en versión en miniatura, y con algunas diferencias. Esta araña tenía las figuras de algunos cráneos de color negro en la superficie de su cuerpo, el cual parecía estar formado de roca volcánica negra y roja. ¿Un Utsusemi? Pese a que pensó eso en ese momento, Tony no se puso en alerta completamente, pues la presencia que lograba captar de aquella araña, era idéntica a la que sentía provenir desde el águila mística de Natsume cuando estaba cerca de él. Sin duda alguna, los Utsusemi que esos chicos poseían eran monstruos que podían imitar la forma de algún animal, aunque en su mayoría, con formas aberrantes, pero sus presencias destilaban sed de sangre. Entonces, ¿esa araña qué podría ser? Mientras Anthony se mantenía tenso, la silueta de ese alguien detrás del pilar se hizo más evidente. Caminando un poco más hacia adelante y a un lado para mejorar su campo visual sobre el extraño, sus ojos encontraron a un joven alto con el cabello negro, pero ligeramente café en las puntas de su flequillo. De inmediato lo reconoció, ese era Samejima Kouki. Al notar la silueta de alguien en la oscuridad que se le acercaba, Samejima utilizó su lamparilla para iluminar al frente, y entonces cuando el cuerpo del Kusanagi fue finalmente iluminado, Samejima comenzó a utilizar un teléfono celular. Al mismo tiempo la araña en su hombro pareció observarlo con curiosidad con cada uno de sus múltiples y desagradables ojos, sin mover su cuerpo un centímetro. Menos de 2 segundos más tarde, Samejima exclamó luego de soltar un suspiro. Parece que este chico no coincide con los de la lista. Entonces, ¿es del grupo de sobrevivientes? Maldición, que un chico así venga a un lugar como este y, mientras se quejaba, Samejima se agarraba la nuca. «Hey tú, el de ahí, ¿viniste con Natsume y la chica pelirroja?» «Sí, ellas están buscando en el primer piso». La que rastreó mis movimientos debió haber sido esa francesita, o quizás ese consentido hijo de perra de cabello plateado determinó dónde estaba. Mierda, aun y cuando dijeron que podría hacer lo que quisiera. Finalmente había encontrado una pista de la mente maestra detrás de todo, y ahora esto. Samejima soltó una buena cantidad de maldiciones mientras hablaba, lo que sacó una sonrisa irónica en el Kusanagi, cuya boca no pudo evitar aflojarse al observar las clásicas reacciones de su conocido problemático. Aún no tengo el gusto de conocer al hijo de perra de cabello plateado, pero para mi sorpresa, el primer análisis que hiciste fue demasiado bueno para alguien cuya cabeza siempre está recibiendo puñetazos o dando cabezazos. También es un disgusto para mí volver a verte, senpai, ¿eh? ¿Qué carajos? Esa voz y esa forma de hablar, caray, tu pelo oxigenado sigue tan horrendo como siempre. ¿Qué pasa? Ya te olvidaste de tu querido Kouai. Kusanagi. Bingo. Esa sí es la reacción que me esperaba al encontrarnos. TSK, idiota. ¿Qué diablos estás haciendo aquí?
Luego de oír aquella voz sarcásticamente insultante, aún apuntando con su lámpara, Samejima se le acercó a Tondi, quien le soltó otro insulto sin moderación y lleno de risas entre dientes, con lo que el delincuente escolar de inmediato lo agarró furiosamente con una mano desde su playera cuando finalmente se percató de la identidad de nuestro héroe. Pero a pesar de la confusión que tenía por su presencia, incluso si lo detestaba, todavía Samejima parecía preocuparse más por el hecho de que estuviera en peligro. ¿Acaso quieres que te maten? Cosa que le pareció irónica a Tondi cuando dijo con aquella sonrisa lo siguiente con un poco de molestia inicial en lo que le quitaba su mano de su camisa para luego empujarlo un poco hacia atrás con algo de rudeza. No recuerdo que tus puños se preocuparan por eso la última vez. Suspiro como sea, lo mismo podría decirte a ti, imbécil. ¿Viniste a suicidarte aquí adentro? No, pendejo libidinoso. Vine a encargarme yo solo de estos bastardos. Y sería de mucha ayuda que no me estorbe un kawaii de mierda como tú. Tú solo Chico rudo, no has notado con cuántos te enfrentas, ¿verdad? Dicho eso en su tono habitual, añadiendo un toque intenso al final, cuando Tony señaló a cierto lugar como si hubiese notado algo, Samejima dirigió su mirada a las escaleras que conducían al siguiente piso. Casualmente, el arácnido en su hombro también miró en esa dirección al mismo tiempo. Y tienes razón, mocoso, parece que hay más de uno allá arriba. ¿Ya eres capaz de captar más de una presencia a la vez? No está mal para alguien que solo sabe decepcionar mujeres. Mocoso. Solo soy 2 años menor que tú, anciano. Ey, nunca he decepcionado a nadie, las chicas y yo siempre nos hemos divertido equitativamente, no puedo creerlo, tras 1 año, tu voz sigue siendo tan molesta como siempre. Tan solo esfúmate, ¿quieres? TSK, por cierto, el aura de esa espada se parece un poco a la de mi fantasma, es alguna clase de Sacred Gear. Al parecer al pelinegro no le gustaba que Samejima fuera más hablador que él, por lo que no dudó en defenderse de sus insultos, lo cual lograba molestar al semipelicastaño bastante más de lo que ya lo hacía su presencia. No obstante, era curioso acerca de cómo logró identificar algo que se le había pasado por alto a él, quien ya tenía experiencia, así como del arma que cargaba en sus manos. Sin importarle la opinión que tuviera Samejima de su persona, Antoni le respondió de forma cortantemente sarcástica. Sí, así es. Tal vez no tengo una araña de peluche en el hombro, pero sí un Sacred Gear que me da unos buenos sentidos, y una buena espada es todo lo que debes saber. Suspiro, da igual, no hay tiempo para seguir discutiendo. Después de acabar con esos hijos de perra, te cerraré la boca, Kusanagi, ¿vas a estorbarme o tu supuesto Sacred Gear no es de adorno? Tras un momento lleno de un silencio incómodo entre los dos, Samejima, quien aún observaba las escaleras enfrente de él, dijo lo anterior luego de dar un profundo suspiro para tranquilizar su espíritu rebelde, sacado de quicio por Tony. Finalmente, enunció palabras retadoras, cuando sonrió con aires de suficiencia al final de su oración. Antoni no pudo evitar aceptar el reto entre líneas, por lo cual también respondió infamemente. Adorno. Esta cosa va a cerrarte el pico, y a patearle el trasero a esos fenómenos al mismo tiempo. Dicho eso, por un momento Samejima se quedó sin habla a la par que una sonrisa de par en par se formó en su cara, hasta que finalmente se echó una carcajada sincera, como si algo le hubiese parecido muy gracioso de lo anterior. Ja. Pensé que un amateur como tú se estaría cagando en los pantalones en una pelea de este nivel, pero al menos aceptaré que los cojones no te faltan. Sin embargo, si te mueres, no me culpes por no irte a rescatar. Trata de seguirme el paso, y de agudizar más tus sentidos con la Sacred Gear, incluso. ¿Seguirte el paso? A menos que esa tarántula también te dé los poderes de una araña basa. Kusanagi-kun, lo siento. He sido atacada. Lucía y yo nos estamos apoyando. ¿Estás en la misma situación? El delincuente dijo lo anterior mientras se movía al lado de Tony, ambos sin dejar de ver las escaleras. Ambos estaban retándose uno al otro en lo que sus espíritus de batalla entraban en erupción, pues las presencias de las criaturas cada vez se acercaban más a ellos, desde la dirección de aquella escalera. Ellos iban a seguir discutiendo, pero el pelinegro interrumpió su oración cuando escuchó la voz de Natsume en su oído, la cual simultáneamente fue acompañada por un fuerte sonido con eco que recorrió todo el primer piso, en donde ellas se encontraban. Sosteniendo su oreja, al instante siguiente, Antoni habló con Natsume. Hey. Ya encontré al pan de pelo oxigenado. ¿Están bien? ¿Hay algo que podamos hacer? Tras escuchar eso, Samejima chasqueó la lengua, y dijo. Bien, parece que la supuesta cazadora de demonios está ahí, por lo que no debe haber ninguna razón para preocuparse por ese cerebro de pájaro. Es muy triste, pero tienen que esperar a que termine mis asuntos allá arriba. Mientras decía eso, Samejima tomó la araña que estaba en su hombro y se dirigió a subir las escaleras. Hey.
Cuando Tony trató de llamarlo, la voz de Natsume fue transmitida otra vez. Kusanagi-kun, esa voz de ahorita, ¿fue Samejima-kun? Si ese es el caso, ve tras de él por mí. No hay problema, pero, en serio van a estar bien. No subestimes a Grifón-chan. Además, esta horda de Utsusemi no podrá resistir a la débil Hunter de allá. En ese momento, un sonido de algo estrellándose sonó desde el interior, acompañado por una luz de color blanco brillando en la oscuridad a la par que una especie de lanza de luz atravesó el piso donde se encontraba el Kusanagi para luego perderse al perforar una zona determinada del piso siguiente del centro comercial. Cuando Natsume había dado ese mensaje, Lucía había derrotado instantáneamente a los Utsusemi con el mismo fenómeno lumínico de anoche. Vale. ¿Qué más da? ¿Para qué preguntó? Tony se rascó la cabeza tras haber observado lo anterior, y entonces continuó, entonces voy a seguir a ese perdedor. Absolutamente no tienen permitido morirse, Beryl, Lucía. ¿Entendieron? Entendido, entiendo. Las respuestas llenas de espíritu de las chicas llegaron a sus oídos. Aunque quería saber dónde estaban las chicas, Antoni lo descartó y se dirigió a las escaleras para perseguir a Samejima, quien tal vez iba hacia una muerte segura. Ascendiendo al segundo piso, inmediatamente descubrieron que las luces estaban encendidas, y la brillante luz cegó a Samejima y al Kusanagi por unos instantes. Pero gracias a ello el piso entero era visible, cosa que solo Samejima agradeció. Y entonces, esperándolos, había monstruos gigantes de todos los tipos y colores. Lagartos humanoides como los del otro día y variaciones de estos. Algunos sujetaban escudos y espadas, otros parecía que tenían protuberancias filosas y endurecidas sobresaliendo de su cuerpo. También había grandes escarabajos, hombres gigantes sin cabeza, hombres cabra murciélagos, primates envueltos en oscuridad, primates en llamas, figuras humanoides sujetando hachas gigantes, variedades de arañas como las de la noche anterior, más aves humanoides parecidas a arpías. Eso de allí era una especie de mono enmascarado con 3 brazos saliendo de su espalda y sujetando otras 3 máscaras. 4, era una manada de cosas horribles y desconcertantes por ese estilo. Al lado de ellos había chicos y chicas, sus compañeros, quienes, a simple vista, parecían ser casi 30 personas. En su segundo día tras verse envuelto en todo esto, Tony realmente no debería enfrentarse a tantos oponentes, pero para el infame muchacho cuyo espíritu estaba siendo impulsado por aquella espada, la primera impresión de esta cantidad de violencia fue magnífica. Un subidón de adrenalina recorrió su espina dorsal, y cada una de sus venas, todo su cuerpo se llenó de vitalidad y alegría inconmensurables e irónicamente ni con todos esos enemigos parecía que su instinto le estuviera alertando que perdería o que estaba en peligro de muerte. Por un momento las sensaciones de su cuerpo lo hicieron creer que definitivamente ya se había vuelto completamente loco, y que había perdido todo el sentido común que le quedaba, pero ya no le importaba si era el caso. Todo en aras de recuperar lo que le había sido quitado. Sin ser consciente de ello, una sonrisa se le dibujó en la cara cuando le dijo lo siguiente irónicamente a Samejima a un lado suyo, quien pese tener a unas gotas de sudor nervioso bajando por su frente y mejillas, también tenía una sonrisa temeraria justo después de haber dejado salir un cucucu de su boca, cosa que hizo que Tony lo mirara con un poco de respeto. Entonces, Tiburoncin, ¿aún crees que hubieses podido lograrlo solo? Tras oírlo, sin vacilar, Samejima avanzó paso a paso hacia la línea enemiga en lo que le respondía al Kusanagi que dejó atrás. Solo quédate atrás y observa mi espalda. Deja que un profesional se encargue, mocoso de mierda, fantasma, vamos. Justo como un político corrupto, nunca retractándote de tus palabras, jajaja. Pero al menos admitiré algo bueno de ti, sí que sabes cómo atraer el espectáculo. Dicho eso último, el Kusanagi balanceó su espada hacia el suelo y comenzó a correr hacia el frente hacia la línea enemiga mientras la punta de su espada casi tocaba el suelo en su recorrido a la par que un aura de color amarillo comenzó a ser emanada de la araña en el hombro de Samejima. Acto seguido la araña abrió su boca, y vomitó lo que parecía ser una especie de líquido viscoso que tenía el color de su piel arácnida. Parecía lava que rápidamente cubrió enteramente el brazo izquierdo de Samejima, la cual al siguiente instante se solidificó en algunas partes, y transformó el brazo del pelicastaño en una espada hecha aparentemente de fuego, lava y rocas. Su extremidad se convirtió en un arma que remembraba muchísimo la apariencia de los brazos espada de cierto dios del infierno que inició esta historia. Casi parecía que Samejima había copiado la apariencia de una de las extremidades de su tarántula, pero con la forma de una espada. Y corte. Continuará, en una semana con suerte, en 15